Hola, soy Carlos Tatay y un adjetivo que me define sería constancia. Bueno, empecé cuando tenía 3 años, me subí en mi primera moto, empecé a competir a los 6 y gané mi primera carrera. Y desde ahí pues empecé poco a poco a crecer en una escuela de motociclismo, primero pues con minibikes, con minimotos, después con motos un poco más grandes, hasta que llegué a las motos con marchas. Después llegó el paso a circuito grande, donde ya eran motos que alcanzan los 200 km/h con apenas 12 años. Y bueno, hasta 2023, que sufrí un accidente, una lesión medular, y estaba compitiendo en el Mundial de Moto 2. Venía con una motivación muy alta, venía de ganar mi anterior carrera en Jerez, venía segundo del campeonato y sufrí pues, un fallo en carrera a final de recta, más de 300 km/h, y salí disparado y golpeé contra el muro, y desde ese momento pues, cambió mi vida por completo. Me operaron a las 3 horas y media allí en Faro, en Portugal, y me trasladaron a los 2 días a Toledo, al Hospital Nacional de Parapléjicos, y ahí estuve 5 meses ingresado. Empecé con una altura más o menos una lesión incompleta y empecé por una dorsal 5, y ahora mismo la sensibilidad ha bajado mucho y estoy por más o menos una dorsal 10, es la lesión que me han diagnosticado, y estamos ahí evolucionando, mejorando día a día y a ver hasta dónde puedo llegar. Estuve 5 meses en Toledo y ahora desde diciembre entré en la clínica Fiban y estoy aquí en Valencia, cerca de los míos, en casa, y eso es muy positivo, así que la verdad es que la gente aquí es brutal. He encontrado unos fisios maravillosos y aquí en Fiban la gente lo hace por vocación, son personas maravillosas y es una rehabilitación cuando estás tan jodido, pues ayuda mucho. Bueno, debería cubrirlo todo, pero por desgracia estamos teniendo muchísimos problemas con los seguros. Ninguna federación con su seguro quiere hacerse cargo, así que estamos ahí peleando. Estamos a esperas ya de juicio porque ya están demandados, así que pronto sabremos cosas. Sí, pues aquí en Fiban en Toledo quedaban más de 70.000 euros a deuda del seguro que quiere hacerse cargo, que de momento no es ninguno, y aquí son unos 5.000 euros mensuales. Pues ha cambiado drásticamente, ¿no? Por completo. Al final lo que no ha cambiado es mi pasión por la velocidad, mi tenacidad, pero sí que al final mi vida ha cambiado. Estoy viviendo en casa de mi abuela, acabamos de vender mi casa, tenemos que comprar otra, y al final pues mi vida ya no es la que era. Ahora estoy centrado en los coches, tengo que empezar desde cero. El mundo de las motos pues se ha acabado para mí, entonces estoy rehaciendo mi vida por completo. Continúo teniendo a mis mejores amigos, a mi novia, a mis padres. La idea es empezar a entrenar y en un futuro, esperemos que en julio o así, empezar ya a competir de manera privada, de manera tranquila, pero sí que necesito otra vez volver a una línea de salida, y es esto lo que me motiva, ¿no? A venir todos los días a rehabilitación, porque tengo un objetivo que por las tardes puedo centrarme en ello, puedo continuar con lo que me gusta, que es la velocidad, y ganar, es lo que más me gusta. Aquí en Fiban utilizo el Locomat, que es un exoesqueleto que se utiliza en cinta, y la verdad es que me va muy bien. Estamos sacando movimiento en psoas, que antes no había, hay un poco de isquio, y estamos trabajando sobre todo aquí, después también con bitutores, y el único exoesqueleto que he probado es cuando estuve 2 días, cuando estuve hospitalizado en Toledo. Muy buenas, la verdad es que no me gustan mucho los exoesqueletos porque venía de una mala experiencia y porque era demasiado robótico y no te dejaba apenas hacer nada, y este me ha parecido brutal, sobre todo la ligereza que tiene, el peso que tiene, y el paso es muy real, es incluso más real que el Locomat, y eso me ha gustado porque tienes que mantener todo el equilibrio, no tiene un centro de gravedad donde te mantienes, sino que eres tú con tu abdomen y core el que tienes que mantener. Y después me voy a dar el paso regulando también pues un poco la potencia que le quieres dar al robot y la que tienes que ejercer tú, pues ahí puedes jugar mucho y evolucionar.
Yo lo considero muy importante, tanto en personas que tengan un diagnóstico favorable de cara a una rehabilitación, tanto como personas que no, ya que al final por salud necesitas mantener las piernas fuertes, fuertes me refiero a huesos, al final tenemos una vida por delante y si no te pones de pie, si no andas, si no fortaleces tus articulaciones, cualquier golpe cuando seamos mayores pues te puede romper una articulación, puede generarte una artrosis, puede generarte osteoporosis y eso no es para nada bueno. Tener un bipedestador como mínimo, pero si puedes utilizar un robot y hacer la marcha, pues mucho mejor. Lo recomendaría muchísimo porque al final nos da mucha felicidad, ¿no? Llevo 9 meses o 8 meses sentado en una silla y por primera vez pues he podido salir a la calle y estar andando por la calle. Era algo que era para mí inimaginable y es muy real, no es nada ficticio, nada robótico, mola mucho, no escuchas el robot cuando andas, que eso mola mucho porque parece que lo estés haciendo tú y simplemente para tu cabeza va muy bien y es guay, es muy guay y se lo recomiendo a las personas para que pues, se animen, para que ya, aunque no puedan andar, pero que sí que por salud es muy recomendable y por calidad de vida. Cero robótico, me viene porque al final está muy bien hecho, para mí me gusta mucho. Constancia y pasión, porque detrás de ese robot estoy seguro de que hay muchos otros y muchas horas invertidas y eso requiere pues, de una constancia, pasión, porque al final las personas, por mucho que queráis diseñar estos robots, si no es con pasión, hay muchas veces que tirarías la toalla y gracias a vosotros pues nosotros podemos salir a la calle, podemos andar y podemos pues, dar pasos que para nosotros es algo pues, muy chulo.